Perfecto. Ahí están todos ustedes, todas ustedes bienvenidas, entonces bienvenidos a esta sesión de proyecto, de este curso de proyecto de movilidad urbana. Como les comentaba, esta va a ser una sesión online porque vamos a ir revisando lo que se tiene para la entrega número 2, que es esta entrega ya casi final del curso. Y también a partir de lo que se haga hoy día, yo también les voy a sugerir, si es que ustedes quieren, para quienes se motiven, ¿cierto? Y quieran mejorar su entrega, darles una semana más para poder entregar, incluyendo cosas que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, esto, yo creo que la clase hoy día la hicimos online, también pensando en que quede grabada y les sirva a ustedes también para ir avanzando en el proyecto y en la entrega número 2, ¿ya? Entonces, quienes se programaron para entregar hoy día la entrega 2 está bien, no hay problema, se entrega hasta fin del día. Quienes quieran agregar cosas relacionadas a la clase de hoy día, también bienvenido y pueden entregar en una semana más, ¿ya? Van a aprovechar la clase de hoy en ese sentido, ¿ya? Entonces, miren, comencemos. Yo tengo acá preparada una pequeña presentación, pero antes quiero recordarles lo de la entrega 2, ¿ya? Entonces vamos a compartir mi pantalla, ¿cierto? Vamos a ir al navegador académico, vamos a iniciar sesión y voy a mostrarle entonces lo que se revisa, ¿cierto? De la entrega número 2. Entonces, si se fijan, la entrega número 2, aquí aparece, ¿cierto? Las tareas perdón, me pasé, acá, entrega número 2. Aquí está, ¿cierto? Ustedes ya probablemente la han ido revisando. ¿Qué es lo que buscamos? Que ustedes puedan proponer mitigaciones al análisis de situación actual que generaron en la entrega 1, enfocado en la misma zona de estudio, especialmente ahí en la zona patrimonial de Valparaíso, y queremos que ustedes conceptualmente incluyan algunas propuestas de resultado, eh, ideas de cuánto impactaría en un antes y un después las mitigaciones que ustedes realicen. Si pueden incluir cálculo, mejor aún, ¿ya? Por ejemplo, si van a reducir la huella de carbono, si van a mejorar la movilidad desde el punto de vista de los anchos, de la mejora de infraestructura. Entonces, ¿qué implicaría? ¿Qué beneficios se generarían? ¿Cuáles serían los resultados de análisis de un antes y un después? ¿Qué propuesta de diseño se quiere implementar? ¿Ya? Entonces ahí es súper importante que detallen las mitigaciones eh, con mucho detalle a nivel de diseño. Ya vimos temas de accesibilidad universal, vimos temas de diseño de ciclo inclusivo, temas de tráfico calmado, y hoy día vamos a ver algo también que les puede ayudar en ese sentido. Y por último, la evaluación de esos diseños con algún método cuantitativo o cualitativo. Y aquí también quiero mostrarles una forma también hoy día de poder avanzar en esto, ¿ya? Entonces también les puede complementar un poco lo que hemos venido desarrollando durante el curso. Entonces, como les digo, esto es igual, el mismo formato de entrega de la entrega 1, se hace por grabación, ¿cierto? En Zoom o algo similar, y se entrega, ¿cierto? Como presentación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Como les decía, esto se entrega hasta hoy día, 11 de junio. Sin embargo, quienes quieran aprovechar la clase de hoy día, que me parece muy importante, para que vayamos avanzando en el proyecto, puedan entregar en una semana más, ¿ya? Entonces sería para el 18 de junio, ¿ya? Entonces, idealmente ahí aprovechan la clase de hoy. No sé si hay preguntas ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Sí? Pueden hacerla también al chat también, aquí que está abierto por si hay alguna duda. Entonces, en resumen, para que quede súper claro, en resumen, hoy se puede entregar la entrega 2. Sin embargo,
Complementar entrega 2 con la clase de hoy de proyecto. Entonces se entrega el 18 de junio. ¿Ok? Ahí para que quede súper claro y todos tengan la posibilidad de incluir la información que vamos a ver hoy día que les va a servir mucho para sus proyectos, ¿ya? Especialmente para esta entrega número 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a trabajar sobre cómo evaluar estos proyectos, estas mitigaciones, desde el punto de vista de la sustentabilidad, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar el tema de la sustentabilidad en espacios públicos y ustedes vayan recogiendo, como si fuera una forma metodológica de estudiar desde el punto de vista de la sustentabilidad, un proyecto de movilidad urbana. Entonces, recomendación para que les vaya súper bien en la entrega número 2, ojalá incorporen esto que les voy a contar, le vayan agregando valor a sus proyectos, a sus mitigaciones, para que incluyan la sustentabilidad detrás de las mitigaciones. No solamente que propongan un tráfico calmado o propongan un lomo de toro más o menos, sino que más bien incorporen todo lo que está detrás del concepto de sustentabilidad, ¿ya? Entonces, quiero que vayan tomando nota, que vayan recogiendo ideas, que la vayan aplicando a su proyecto y les va a servir desde el punto de vista más metodológico, ¿ya? Entonces, vamos avanzando. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a repasar el concepto de sustentabilidad que ya hemos conversado en el inicio de este curso. Vamos a ver qué acciones podemos tomar. Ahí están como las ideas de mitigación que ustedes pueden incorporar. Vamos a ver algún ejemplo y vamos a hacer una tarea voluntaria sin nota. Es solamente si es que alguien quiere recibir retroalimentación y quiere enviar un avance de su entrega número 2, la puede hacer a mi correo y recibe comentarios y sugerencias y así queda una mejor entrega para ustedes, ya para que puedan completar el resultado de aprendizaje de esta entrega número 2, ¿ya? Entonces vamos a ver estos 4 puntos hoy día que les va a servir, como les digo, como metodología de proyecto para su entrega 2, ¿ya? Entonces, primero, cuando yo les digo sustentabilidad, aquí traten de ayudarme ustedes. ¿Qué se les viene a la mente? Recordemos algunas cosas que hemos conversado durante el curso. Eh, ¿Qué le hace, qué opinan de la sustentabilidad? Qué viene a la mente desde el punto de vista de como el concepto, las dimensiones? Me pueden escribir al chat también. ¿Qué, qué es sustentabilidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es? ¿Qué opinan de eso? Qué opinan de la sustentabilidad? Si le pusiéramos un apellido, la sustentabilidad en el espacio público. Mira, súper interesante ahí, Samuel. Equilibrio, muy buen punto. Muy buen punto. O sea, un tema de equilibrio donde pueda el sistema de espacio público, o en este caso la movilidad urbana, equilibrarse, donde todas las personas puedan estar en un ambiente equilibrado, desde el punto de vista ambiental, social, económico. Muy interesante. Ya no es solamente las dimensiones por sí solas, sino que también tienen que tener una jerarquía detrás. Miren qué interesante. ¿Ya? Si alguien más quisiera comentar ahí, ¿qué es sustentabilidad? ¿Qué opinan de ese concepto? ¿Es algo que hay que tomar en cuenta? Eh, Probablemente sí, ¿cierto? Los desafíos que se vienen desde el punto de vista de la movilidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos lo siguiente. Aquí les voy a pasar. Tenemos imágenes referenciales de proyectos de movilidad que nos inspiran, ¿cierto? Este es un canal en una ciudad en el Reino Unido, ¿cierto? En Londres, donde el canal se aprovecha no solamente para traslado de agua, ¿cierto? De la parte hidráulica, incluso no solo se aprovecha como canal, como de escurrimiento de agua, sino que también se aprovecha, como ven ustedes más acá, como un transporte fluvial. ¿Se fijan? Con barquitos, ¿cierto? Con barcazas que van moviéndose a través de la ciudad, pero también se genera espacio público donde las personas pueden correr, por ejemplo, donde pueden aprovechar el espacio, no solamente como traslado, sino que también un espacio para poder estar en el lugar. Entonces, estos lugares que
por fuera, de fuera de este cajón que hay, está la ciudad muy densa, muy congestionada, pero te metes a este cajón, está la naturaleza. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo los espacios también pueden ser sustentables? Pueden ser, de alguna manera, recogiendo la naturalidad, la hidrología, la hidráulica, el ecosistema, ¿cierto? Y elementos que no intervengan fuertemente con el espacio público. Entonces, de alguna manera esto genera una oportunidad para generar nuevos espacios públicos que podrían ser espacios residuales, que no necesariamente son espacios, ¿cierto?, que se aprovechen. Entonces, acá generar vereda permite que este espacio se active, la gente usa ese espacio, potencialmente hay menos delincuencia y otras cosas más porque hay más gente, más movimiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y a nivel local, si nosotros miráramos algunos lugares cerca en la región de Valparaíso, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, los esteros. Hay, hay mucho concepto de estero. Bueno, está el estero, ¿cierto? Marga Marga, el estero de Viña, está este estero de Reñaca, ¿cierto? Están los ríos, ¿cierto? Está la desembocadura de la Concagua, ¿cierto? Que se usa como recreación, ¿cierto? Como espacio de recreación también, no solo como desembocadura. Imagínense si tuviéramos acá en este espacio que es un ecosistema muy rico desde el punto de vista de nutrientes, vegetación, probablemente fauna, etcétera. Aparece, por ejemplo, el espacio público. Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿qué mitigación podrían poner acá? ¿Qué idea se les ocurre? ¿Alguien tiene alguna idea, por ejemplo, cómo poder activar este espacio para que no sea un espacio que es solo, de alguna manera, que es residual o se empiece a llenar de basura? Por ejemplo? Ya vemos algunas cosas. Ahí, Martín, dale, dale nomás. ¿Sí, Martín? ¿Quieres decir algo? Estás sin voz. No sé si Martín ahí nos quiere comentar algo o se levantó su mano por accidente. Ahí por el chat tal vez nos puede complementar. ¿Alguien más? Perfecto, ¿cierto? Ahí, paseo peatonal, ciclovía, un parque, una zona recreativa. Efectivamente tú puedes intervenir, pero cuidando el medio ambiente. ¿Ya? Probablemente la ciclovía no necesariamente tiene que ser de hormigón, ¿cierto? Encima, ¿cierto? De la vegetación. Perfectamente puede ser una ciclovía colgante. ¿Por qué no? Hacer una plataforma elevada, sostenida, ¿cierto? Como un puente en ciclovía. ¿Por qué no? O sea, nosotros somos ingenieros, ¿cierto? Ustedes están terminando su carrera casi. ¿Por qué no inventar cosas ingeniosas que no afecten el medio ambiente? Entonces, efectivamente podemos cercar el lugar para evitar el paso, también se puede hacer eso y dejar espacios de conservación mucho más protegidos, ¿cierto? Lo mismo pasa con otros espacios, ¿cierto? Que son necesarios que se protejan. Y si se fijan, ya vemos basura, gente que tira botellas, ¿cierto? Acumulación de cosas, ¿cierto? Escombros. Entonces, hay que proteger estos espacios, pero una forma también de protegerlo, de una mirada más activa, es generando espacios de recreación, porque la gente empieza a cuidarlo, porque ven de alguna manera que si yo cuido ese espacio, al final me veo beneficiado porque ando en un espacio más seguro, más agradable, mi viaje es más cómodo, mi experiencia al final es más cómoda, ¿ya? Muy buen punto todo lo que ustedes mencionan por ahí, ¿ya? Entonces, ¿tenemos espacios que podemos intervenir? Sí. Miren, por ejemplo, este estero, una foto bellísima. Imagínense, por ejemplo, un transporte fluvial que te permita conectar, por ejemplo, desde el interior de Viña o de algún lugar más céntrico hacia la costa, generar ciclovías, generar espacios de mitigación. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo ustedes intervendrían en este espacio? Ideas ya están. Ahí viene, por ejemplo, la entrega 2. ¿Se fijan? Ideas de mitigación. Ustedes lo aplican al caso de estudio. Yo aquí les estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? Entonces, cómo evalúan este espacio? No sé, cantidad de viajes que se generarían y que se trasladarían tal potencialmente del vehículo automóvil a la bicicleta, por ejemplo, potenciales beneficios de, no sé, reducción de contaminantes, reducción del ruido, o sea, habría obviamente beneficios y eso un poquito ustedes pueden ir plasmándolo en esta entrega que viene ahora, ¿cierto? Favoreciendo la sustentabilidad.
¿Y qué es lo que pasa hoy en día? ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran problema que estamos viviendo hoy día con el cambio climático, con todas estas cosas que están pasando, ¿cierto? De hecho, mañana o pasado, ¿cierto? Se pronostica una cantidad de lluvia, pero que nunca se había pensado en un día, ¿cierto? Entonces, algo está pasando y eso se da principalmente por un tema de cómo hemos planificado las ciudades. Hemos generado ciudades que han invadido espacios que antes estaban de alguna manera súper naturales, con una vegetación en muchos casos nativa, donde había una posibilidad de, en caso de lluvia, de infiltrar las aguas al suelo, ¿cierto? Y, por cierto, al subsuelo. Y generar de alguna manera un ciclo natural de agua que rellena las capas freáticas, ¿cierto? Escurre el agua, ¿cierto? Hacia los ríos, hacia el mar, vuelve de alguna manera al ciclo natural del agua, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hemos urbanizado muchas veces sin conciencia de lo ambiental, económico, social, etcétera. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pavimentos que son muy poco permeables. eh, Hemos generado algunos espacios verdes, pero muy poco, ¿cierto? Y por lo general le ponemos pasto, cosa que también requiere mucha agua. O sea, tampoco somos muy sustentables en ese sentido. Y estamos generando mucho estacionamiento, ¿cierto? Mucha densidad habitacional, torres gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, algo está pasando que estamos generando un cambio en el ciclo natural del agua, ¿cierto? Entonces se está infiltrando menos agua hacia el subsuelo y se está escurriendo mucha más agua, lo que genera inundaciones y problemas del punto de vista de la movilidad, de la accesibilidad universal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eh, en definitiva, tenemos que cambiar la mirada, ¿cierto? Y tal como ustedes dijeron, sustentabilidad es un tema de equilibrio, porque está el tema de sostenibilidad in situ, ¿cierto? Dentro de, y está lo equitativo, ¿se fijan? Y tengo que asegurar la vida, ¿cierto? Para las generaciones futuras. Esa es la clave al final, ¿cierto? Obviamente están las diferentes dimensiones, ¿cierto? Lo social, lo económico, lo ambiental. Es súper importante tener en cuenta esas dimensiones y podemos incluso generar una cuarta dimensión que tiene que ver con la gobernanza. Tiene que haber una institucionalidad, un plan regulador, un plan de movilidad, tiene que haber una autoridad que vele por este cumplimiento de esta normativa de sustentabilidad o de los planes que se tengan. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, yo lo que les pido en la entrega 2, ojalá ustedes incorporen la dimensión de sustentabilidad. Pueden elegir alguno de estos elementos, no necesariamente para que sea sustentable tiene que cumplir con los tres al mismo grado. Incluir algo de lo social, puede ser, por ejemplo, lo social puede ser accesibilidad universal. En lo económico, ustedes pueden preocuparse tal vez de los materiales, que los materiales sean, por ejemplo, reciclables o reciclados, ¿cierto? O que de alguna manera sean más económicos, más accesibles, o puede ser por ejemplo, buscar materiales que sean de la localidad, favorecer el comercio local, y ambiental, obviamente, todo lo que tenga que ver con el impacto hacia el medio ambiente, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con las emisiones, el ruido. Entonces ustedes pueden ir incorporando en más fuerza alguno que otro y desarrollándolo mucho más en ese sentido. Ya no necesitan abarcar las tres dimensiones en la entrega 2, pero les va a servir de alguna manera entender que detrás de esto ustedes pueden ir clasificando un poquito la sustentabilidad por dimensiones, ¿ya? Y profundizar tal vez en alguna más que otra, ¿ya? Entonces, resumen, tomar el tema sustentabilidad del entregado, desarrollar alguno o los tres conceptos, los tres elementos de atrás que están acá y potencialmente poner algún beneficio, algún detalle detrás de todo esto, ¿cierto? Entonces, en lo equitativo, en lo social, en lo inclusivo, tenemos lo social, ¿cierto? En el tema financiero, en el tema de mantención, tenemos lo económico. Y lo ambiental, principalmente medio ambiente, ¿ya? Obviamente hay contaminación, residuos, etcétera, ¿ya? Y tenemos también acá, ¿cierto? El tema de una mirada más de desarrollo urbano. Entonces, pensando en la ciudad, pensando en la movilidad, ustedes tienen que pensar también que las ciudades tienen obviamente una estrategia que cumplir. Y ojalá también, si es que se entusiasman en la dinámica, ¿cierto?, de la entrega 2, incluir alguna metodología que les permita asegurar
la sustentabilidad no solamente de algún proyecto de mitigación, sino que pensando en el involucrarse en la ciudad. Por ejemplo, ustedes podrían proponer algún taller participativo, es decir, conceptualmente queremos ver la percepción de la ciudadanía. ¿Qué opinión tienen ellos? ¿Cómo les va a ir? ¿Qué ideas tienen? No sé, generar alguna idea de cómo poder llevar el proyecto hacia la ciudadanía. O cómo van a generar, por ejemplo, que el espacio que ustedes propongan sea seguro, pues. Entonces, hay una serie de elementos que ustedes pueden revisar con más detalle, pero que permiten a ustedes, obviamente, generar ciudades más sustentables. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo lograrlo? Bueno, desarrollando un poquito cada uno de estos conceptos. Cosas que tengan que ver con identidad, con desarrollo económico, con integración social y con temas ambientales. Y acá hay varios atributos que ustedes podrían desarrollar con más detalle. ¿Ya? Entonces, cada principio, cada acción. ¿Se fija? Entonces hay principios y hay acciones que de alguna manera les va a permitir a usted avanzar en eso. Y también ustedes pueden en la entrega 2 incorporar de a poquito el concepto de ciudades inteligentes. ¿Ya? Entonces, en ciudades inteligentes ustedes pueden incorporar tecnología, pueden hacer que de alguna manera ver el tema de los materiales, el uso de energías renovables, ¿cierto? Que sean al final espacios públicos o espacios de movilidad inteligente, ¿cierto? O sea, que les sirva a las personas a través de la tecnología, a través del uso de herramientas que permitan una mejor calidad de vida, ¿ya? Entonces ustedes pueden proponer ideas como, por ejemplo, una ciclovía solar. ¿Por qué no? ¿Ya? Entonces, ese tipo de ideas son muy bienvenidas para la entrega número 2. Paraderos. ¿Cómo los paraderos pueden ser parte de la publicidad? Imaginamos el típico paradero con este refugio, con esta banca, de hormigón armado probablemente, no sé, para que resista la lluvia, el viento, bueno, no sé. ¿Qué pasa si de repente hay espacios muy angostos o no es suficiente, no sé, las condiciones del entorno? Tenemos que adaptarnos. Acá hay una idea, por ejemplo. ¿Cómo generar entonces publicidad que permita simular un paradero para que la gente pueda descansar, pueda pasar una rampa o pueda esperar, como dice acá, ¿cierto?, el paradero debajo de una lluvia. ¿Ya? Entonces, ustedes también tienen mucho de ingenio, ¿cierto?, para poder poner en la entrega 2 ideas como esta. ¿Ya? Y lo importante es que, obviamente, para lograr la sustentabilidad, ustedes tienen que ir abarcando varias dimensiones. Una dimensión más urbana, una dimensión de diferentes escalas y áreas de influencia, ¿cierto? Tienen que incorporar el análisis de uso de suelo, que esto venía de la entrega uno y la propiedad. Entonces, recojan algo de la entrega uno también y desarrollenlo con más profundidad, ¿ya? Ustedes pueden, por ejemplo, a nivel de escala, concentrarse en mitigaciones que sean muy a nivel del barrio, a nivel de la esquina, a nivel de la cuadra, ¿ya? Pueden concentrarse en el uso del lugar pensando, por ejemplo, en motivos de viaje que sean turísticos o que sean recreativos o comerciales. Entonces, también se pueden concentrar en el uso de suelo que van a trabajar en ese lugar, ¿ya? Y obviamente ver las propiedades del lugar. Por ejemplo, trabajar sobre bien nacional de uso público, por ejemplo, las plazas, la vialidad, o trabajar en zonas más privadas, tal vez. No sé, o incluso fiscales, la relación con el metro en Valparaíso, que eso es una empresa pública, ¿cierto? Pero funciona de una forma más bien como empresa, ¿cierto? Es distinto. Entonces, tienen que ir trabajando los diferentes elementos, ¿ya? Y por cierto, hay diferentes categorías para ir estudiando la accesibilidad, el tema del agua, los materiales. Hay muchas condiciones que ustedes pueden ir revisando, ¿se fijan acá? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que ustedes pueden recopilar muchos de estos temas y obviamente uno de los temas más importantes es el punto de inclusión y accesibilidad universal para lograr una movilidad activa, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen mucho que decir y obviamente esto implica un desafío muy importante desde el punto de vista de la interdisciplina, ¿ya? Entonces, ¿qué concentrarse? Pueden concentrarse en alguna de estas categorías, decir, miren, ¿saben qué? De mis mitigaciones yo me voy a concentrar en el tema materiales. Y ahí voy a ver cómo adopto materiales, por ejemplo, con criterios de sustentabilidad. O mira, en las mitigaciones yo me voy a concentrar en el confort y seguridad, no sé, temas térmicos, ergonómicos, etcétera, ¿ya? O, por cierto, en la accesibilidad universal,
como hemos venido diciendo, ¿cierto? Y teniendo en cuenta eso, me conecto con un segundo punto que les quiero transmitir. O sea, ya entendemos lo que es sustentabilidad, ya reforzamos la idea de sustentabilidad en el espacio público, y ahora, ¿qué acciones pueden ustedes implementar? Ya vimos algunos ejemplos, entonces, ¿qué acciones? Primero, tenemos que tener una estrategia de planificación, ¿ya? En la estrategia de planificación ustedes tienen que ir pensando cómo resolver los problemas detectados en la entrega 1. Por ejemplo, a nivel de movilidad, ustedes podrían integrar, por ejemplo, el transporte público con una red de ciclovías. Eso haría que exista sustentabilidad en sus proyectos. ¿Cómo lo hacen? Con ciclovías de acercamiento, con estacionamientos de bicicletas, con alguna medida tal vez de facilidades para el transporte público, para incorporar la bici dentro del tren, lo que ustedes vayan identificando como ideas de sustentabilidad dentro, por ejemplo, del área de movilidad. Entonces, primero, gasten energía en planificar el proyecto que ustedes van a hacer de movilidad urbana, ¿cierto? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son las restricciones? Todo lo que vieron en la entrega uno, denle una mirada también, revísenla. Revisen algunos comentarios que nosotros les hicimos de la entrega uno, ¿cierto? Entonces, miren ahí qué es lo qué es lo que encontraron, la situación actual y cómo lo van a mitigar. Bueno, que sea ojalá sustentable, ¿ya? Entonces, a nivel, como les decía, por ejemplo, de accesibilidad y ser más inclusivo, o de movilidad, o de confort y seguridad, ustedes tienen que diseñar, ¿cierto?, para peatones y ciclistas, dándole prioridad a ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a lograr eso? Eso es lo primero que ustedes tienen que buscar como estrategias de etapa de diseño, ¿ya? Favorecer, obviamente, a los peatones y a los ciclistas por sobre el resto de los modos, porque de alguna manera hay que priorizar y tenemos que ser sustentables. Entonces, una forma de buscar esa sustentabilidad es favorecer la movilidad activa. Y la movilidad activa tiene que ver con los peatones y los ciclistas, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes pueden ir dimensión por dimensión haciendo algunos ejemplos de ámbitos que podrían implementar. Entonces, acá yo les voy a ir mostrando ejemplos de diferentes ideas, pero ustedes obviamente lo tienen que llevar al caso de estudio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en una ruta, por ejemplo, que ustedes identifiquen, hacer que la ruta en espacios de áreas verdes, por ejemplo, sea accesible, o que en la vereda sea accesible. Entonces, por ejemplo, esta ruta efectivamente no es accesible porque no está de alguna manera con la ruta accesible, con el pavimento guía, con todas esas cosas que vimos en el curso, ¿cierto? Entonces, primera idea, generar rutas accesibles. Ahí ustedes ven los beneficios, etcétera, etcétera. Lo segundo, identificar espacios donde exista, por ejemplo, sombra, con árboles, por ejemplo, con bancas, con mobiliario urbano que te permita sentirte que tú estás cómodo y seguro. Entonces, inmobiliario urbano que al final te permita acercarte al espacio donde todos puedan participar. Miren ahí otro ejemplo directo, ¿se fijan? O sea, generar espacios para poder acceder, obviamente, a un espacio público, sentarse, descansar, etcétera. En lo económico, ¿qué cosas podríamos enfocar? Primero, generar medidas que obviamente sean de bajo costo, pero también de gran impacto. ¿Se fijan? Como estas que estamos marcando acá, que ya las hemos mostrado. Barreras, letreros, zonas 30, calles sin salida, demarcaciones, pintura, ¿cierto? Un lomo de toro. O sea, elementos de bajo costo, pero gran impacto, ¿cierto? En las veredas, por ejemplo, en proximidad en el cruce, generar macetas, ¿cierto? Hitos viales que aparecen ahí, un letrero de disco pare, una mejor demarcación del cruce de paso, del paso peatonal, y que la pintura sea duradera. Para eso tiene que ser termoplástica, no tiene que ser acrílica, porque la acrílica dura muy poquito. Tengo que estar pintándola cada cierto tiempo, no soy sustentable, ¿se fijan? En cambio, la que es termoplástica dura por lo menos un año, 2 años, y te permite tener entonces menor uso de materiales, tal vez, y en ese sentido puedes contaminar mucho. Entonces, el buscar la sustentabilidad también tiene que ver con el tipo de material y la mantención necesaria, ¿ya? En términos ambientales, ¿qué cosas podríamos implementar como a nivel de movilidad urbana? Estacionamientos para bicicletas, por ejemplo. Eso reduce al tiro la contaminación, reduce las emisiones de ruido, etcétera, etcétera. Entonces, favorecer elementos que ayuden a que el ciclista, por ejemplo, o la ciclista pueda acercarse a estos espacios de movilidad, bienvenidos son. ¿Ya?
y obviamente proteger la biodiversidad. Si ustedes ven que existen espacios donde se mantiene una biodiversidad, hay que reducir esos impactos, ¿ya? Entonces, obviamente, hay que proteger un poco la vida silvestre, la fauna, la flora, ¿cierto? Lo que existe en el lugar hay que tratar de mantenerlo lo más natural posible, lo más simple posible, ¿ya? Entonces, acá también hay ideas para que ustedes vayan implementando en la entrega 2, ¿ya? Si yo quiero de alguna manera mantener, ojalá hacer que el ciclo del agua se mantenga, ojalá lo más natural, tengo que generar obviamente la posibilidad de filtrar agua a los subsuelos. Tengo que generar, por ejemplo, cunetas verdes, bandas de filtración de agua, por ejemplo, que a través de las veredas se pueda drenar el agua a zonas de- de- de pastizales, ¿cierto? O de plantas, ¿cierto? De vegetación, de baja altura, generar la protección de humedales, este pavimento permeable, ¿se fijan? Donde pueda filtrar el agua al subsuelo, las zanjas de infiltración, ¿cierto? Depósitos de retención para evitar esas avalanchas de agua o de inundaciones, ¿cierto? Entonces yo retengo agua y voy drenando después de a poco. Entonces, hay muchas ideas que ustedes pueden implementar y que obviamente ustedes pueden ir desarrollando con más detalle, ¿cierto? Pero eso ayuda a que sea sustentable. Entonces, ahí vimos varias ideas, varios criterios y varios criterios de acción, ¿cierto? Y ahora veamos algunos ejemplos de intervención, algunos ejemplos más concretos. Vamos viendo un poco eso. Entonces, primero, saber que existe la normativa, existe el programa, existe la parte de gobernanza. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene toda una mirada de la sustentabilidad en programas de obras urbanas, en programas de mejoramiento de barrios y en programas de conjunto habitacional. Cada día están incorporando más paneles solares, parques que son de bajo consumo de agua, parques que son accesibles o veredas que son más accesibles. O sea, la misma intervención de Avenida Francia, por ejemplo, eso lo hizo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del CERVI. Entonces, hay cosas que se están haciendo cada vez buscando esa sustentabilidad, ¿ya? Entonces, todos estos programas yo les invito a que ustedes los revisen. Van a salir varias ideas, por ejemplo, a nivel de propuesta, pero permite de alguna manera entender la gobernanza que está detrás de la sustentabilidad. Y, obviamente, hay ciertas condiciones. Por ejemplo, el tema de equipamiento necesario pensando en el número de viviendas. Cada día hay un programa que se implementa que es el mejoramiento de barrios. Al final no es solamente el conjunto habitacional que se construye, sino que también el espacio público, el entorno. Y para eso se le exige a los proyectos habitacionales que existan espacios donde puedan generarse juegos infantiles, áreas recreacionales, incluso salas multiuso para, por ejemplo, los centros comunitarios, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes lo sepan para cuando vayan construyendo vivienda en sus proyectos más a futuro, ¿cierto? Y que tienen relación, obviamente, con la movilidad, ¿ya? ¿Y cómo intervenir en el espacio público? Bueno, yo acá les propongo una serie de pasos, ¿ya? Que a mí me gustaría transmitirle a ustedes como metodología especialmente de este curso, que ojalá les quede esta metodología para que ustedes la vayan desarrollando después en su futuro profesional, ¿ya? Partimos con un diagnóstico que tiene que ver básicamente con una situación actual, con lo que estamos viendo, ¿cierto? Efectivamente en una situación puntual o generalizada, pero a través de observación, a través de experimentación, vemos lo que estamos viviendo, ¿cierto? Fue el recorrido que hicimos alrededor del campus, fue el focus group que ustedes han hecho durante este curso y otras cosas más. O sea, básicamente lo que es diagnóstico ha sido la entrega uno. Hay un segundo paso que es la planificación. Y la planificación tiene que ver con esta etapa que estamos ahora, ¿cierto? Planificar ideas de solución, mitigaciones. Mitigar una solución con la idea de evaluarla, ¿cierto? Saber cómo mejora, cómo lo hace, etcétera. Y luego viene el tema de diseño. No alcanzamos en este curso ver diseño tan a nivel de ingeniería de detalle, pero sí conceptual. O sea, algo de esto vamos a ver porque hay ideas de diseño a nivel de aplicar la normativa, de accesibilidad universal o de generar algún diseño para favorecer a los ciclistas, entre otros, ¿ya? Pero no hemos alcanzado a hacer diseños, por ejemplo, de un proyecto como a nivel de anteproyecto, y con todos los detalles. Y después viene obviamente la ejecución
O sea, cuando ya tienes la ingeniería de detalle, tú ejecutas el proyecto, buscas el proceso, ¿cierto?, de mantención y finalmente la evaluación completa, el control del proyecto, etcétera. Probablemente ustedes conocen un poquito este esquema, pero si lo llevamos a la movilidad urbana, es importante ir desglosándolo y explicando, ¿ya? Con esto voy a ir como terminando un poco la clase de hoy para que ustedes vayan poniendo harta atención, ¿ya? Entonces, primero, en el diagnóstico. Si yo les pregunto diagnóstico, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué opinan de un diagnóstico? ¿Es necesario? Eh, ¿Lo tengo que considerar en todos los casos? ¿Hasta dónde llego? ¿Qué es importante en un diagnóstico? ¿Alguien quisiera comentar algo ahí? Sí, Rafael, adelante nomás. Hola, bueno, profe. Yo creo que sí, porque sería como diagnosticar las cosas que se podrían mejorar, Perfecto, perfecto, como ¿cierto? Es como, en términos de medicina, como diagnosticar al paciente en el área que estemos exacto, trabajando, qué se puede mejorar. exacto. Y mira, lo que tú dices, Rafael, tiene mucho sentido porque tú puedes diagnosticar incluso la infraestructura. Tú le haces como una especie de, cuando va al doctor, ¿cierto? Y te revisa, no sé, la rodilla, cualquier cosa, te revisan la articulación, cómo está funcionando, la movilidad, ¿cierto? Si puedes sostener fuerza. Imagínate una infraestructura también a nivel urbano, un puente, una calle, una vereda. Tú también tienes que ir revisando su serviciabilidad, si está funcional, si de alguna manera cumple el objetivo, si necesita una mantención. Es muy importante el diagnóstico en ese sentido, porque nos permite saber el estado actual de la infraestructura y en especial la movilidad. Tal como Rafael dice, es una muy buena señal de cómo está funcionando, obviamente, la infraestructura. Entonces, ¿qué es importante en la situación actual? Identificar conflictos. Por ejemplo, los peatonales, la vereda, no sé, el estado, ¿cierto?, de la ruta accesible, los postes, todo eso que ustedes fueron detectando en la entrega uno. ¿Se fijan? Ejemplos hay varios, ¿cierto? Y obviamente va a depender de cada movilidad, de cada persona. Hay gente que puede moverse más rápido, otros pueden moverse más lento. Entonces, no es solamente que cumpla o no la ruta accesible o que exista o no una vereda en buen estado o mal estado. Hoy día cada vez más complejo porque depende de cada persona el poder lograr el viaje, porque cada vez nos vemos involucrados en situaciones de dificultad en movimiento. Alguien puede ir con un coche, alguien puede ir con una, o sea, en una silla de ruedas, alguien puede tener visión dificultosa, ¿cierto? O sea, no mira bien, ¿cierto? Puede tener algún problema, puede ser daltónico, lo que fuera, que en definitiva no es un problema, es algo diferente y la ciudad no está preparada para eso. ¿Se fijan? Entonces, termina siendo una discapacidad para la persona, la ciudad que tenemos. Distancias, alturas, anchos, dimensiones en general generan obviamente los conflictos, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas son súper importantes y que no hay que considerarlas como algo que es obvio, ¿cierto? Hay veces que una diferencia mínima, ¿cierto?, de 10 centímetros, de 5 centímetros puede hacer la diferencia, ¿ya? Entonces, poner mucha atención en el diagnóstico nos permite identificar el estado, ¿cierto?, de la infraestructura. Yo también puedo identificar conflictos de relación entre diferentes accesos. Este es un ejemplo de un parque, por ejemplo, donde yo puedo ir analizando los conflictos por capas. Una capa de accesos peatonales, una capa de, no sé, información de vehículos, una capa de vegetación, una capa de equipamiento, una capa de zonificación. Lo mismo que ustedes hacen en BIM, por ejemplo, o en AutoCAD con diferentes capas, ¿cierto? Esto se hace lo mismo, pero imagínense si lo ponemos en el concepto de los conflictos. También se puede hacer y se puede mapear conflictos, identificar los puntos conflictivos de acceso, los accesos secundarios, accesos que son prohibidos, pero la gente igual tal vez lo usa, y los diferentes equipamientos. Hay zonas de feria, hay zonas de niños, y entonces cómo se mezclan las dos cosas y así tener todo en una misma planimetría. Eso es súper importante en un diagnóstico, el cómo condensar la información. Lo mismo con la vegetación, tú puedes tener con BIM, ¿cierto? Cada árbol, cada elemento del espacio público, ¿cierto? ¿Dónde están las bancas ubicadas? ¿Dónde está la ciclovía? ¿Dónde están las rutas peatonales? Todo eso ustedes lo pueden entregar, ¿cierto? Como entrega uno, ¿cierto? Como diagnóstico. Y luego de eso, ya sabiendo qué es lo que tiene
¿cierto? La infraestructura, el Estado, etcétera, tú partes con la planificación, ¿ya? Y en la planificación es muy importante. Entonces aquí, de nuevo, preguntarle a ustedes, ¿qué se entiende por planificación? ¿Alguien se anima a comentar? ¿Es relevante? Eh, ¿Qué opinan de la planificación? ¿Qué, qué le hace sentido de una buena o mala planificación? ¿Hace la diferencia en un proyecto de movilidad urbana? ¿Lo hace más o menos exitoso? ¿Qué opinan de eso? Alguien puede también comentar por el chat también, ¿ya? ¿Ok? Ahí por el chat, perfecto. Exacto. Si planificas mal, todo el proyecto queda mal. Miren qué importante lo que dice Ángel. O sea, miren lo interesante. Muchas veces le damos poco tiempo a la planificación y queremos al tiro ejecutar, ¿cierto? Queremos al tiro construir y en el camino vamos viendo. Lamentablemente eso genera altos costos a futuro, genera dificultades con las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Planificar te permite ahorrar tiempo, ahorrar costos, ahorrar impacto, ¿cierto? Entonces, es muy importante, como dice ahí Ángel, la planificación. Entonces, ¿cómo tenemos que planificar? Bueno, tenemos que darnos el espacio para saber lo que la comunidad necesita. Necesitamos saber cómo implementar participación ciudadana, pero participación ciudadana efectiva y activa y vinculante. Vinculante significa que lo que anotemos como parte de la discusión en la participación ciudadana, ojalá se implemente. Si los ciudadanos, las personas que están viviendo en un barrio quieren que exista, no sé, más lomos de toro, ojalá se implementen más lomos de toro. O busquemos la forma de llegar a reducir la velocidad en el sector. Entonces, que de alguna manera la participación ciudadana no sea solamente una consulta. ¿Se acuerdan esas cosas que alguna vez también conversamos en las clases? Entonces, hay que también pensar si es que hay algún plan. ¿Existe algún plan existente en el lugar? Si ustedes van a trabajar en la entrega 2 sobre la zona de patrimonial, ¿existe un plan patrimonial que valore ese espacio? Entonces, cualquier iniciativa que se construya tiene que ser concordante con ese plan. No puede ser algo también súper alejado. Para llevar un ejemplo extremo, si yo digo voy a instalar, no sé, una autopista que cruce la zona patrimonial, ¿eso tiene sentido con el plan tal vez que existe en el lugar? Probablemente no. Entonces, un plan, por ejemplo, de parques, un plan urbano, un plan de patrimonio, tiene que estar alineado, obviamente, la iniciativa detrás de ese plan. ¿Ya? Entonces, súper importante. Miren, ahí ustedes me van comentando. Exacto. Súper importante eso, vamos relacionando futuros problemas, ¿cierto? Que van apareciendo, ¿cierto? Entonces, y vamos relacionando otros proyectos y se van beneficiando. Porque si tú sabes que va a venir una línea de metro o de repente sabes que va a venir tal vez un proyecto turístico, dices, ah, mira, me complemento con este proyecto o me diferencio de este otro, pero voy conversando con lo que se está generando en un plan coherente. ¿Ya? Entonces, es muy importante el saber si es que existe algún estudio o plan existente. ¿Ya? Acuérdense, eso es muy importante en la planificación. Y luego de la planificación, donde veo algunas alternativas de solución, me meto en el diseño. Probablemente en un diseño mucho más acabado, mucho más detallado, donde de alguna manera preguntarle a ustedes, ¿qué es lo que podemos entender por diseño? ¿Qué es diseño en ingeniería? Cuando nosotros le ponemos harta energía a diseño, de repente pensamos que diseño es algo tal vez muy de gráfica, muy de dibujar, muy de ver la normativa, pero diseño también tiene que ver con cómo lo adaptamos al lugar, ¿cierto? ¿Alguien quisiera comentar algo sobre diseño? ¿Sí? ¿Les parece importante? ¿Es necesario? Sí, ¿cierto? Entonces, diseño es muy relevante y muy importante. Un buen diseño también te asegura un buen proyecto, ¿ya? Entonces, y el diseño tiene que ser interdisciplinar. Hoy día podemos construir una muy buena ciclovía, pero tal vez con el material inadecuado o rompiendo tal vez, por ejemplo, con todo el ecosistema que existe en el lugar. Entonces, es muy importante que si, por ejemplo, intervenimos un espacio, este es el ejemplo de un parque, que mantengamos los elementos naturales, ¿cierto? Y obviamente sepamos cómo intervenir ese espacio. Los materiales que usemos van a hacer de alguna manera la diferencia en que el diseño sea adecuado o no, que se adapte al lugar o no, que recoja las características del lugar. Entonces, en el caso de la entrega 2 para usted, ojalá utilicen diseños que recojan la naturaleza del lugar, ya sea
representando, no sé, las características del lugar, que los materiales sean ecológicos, no sé, ¿cierto? Varias otras cosas que ustedes vayan viendo. Entonces, forma, materialidad, textura. ¿Ya? No es lo mismo una vereda de hormigón que una vereda de adoquines, y no es lo mismo que una vereda tal vez con vegetación, que permita tener sombra. O sea, cómo generar espacios que sean obviamente mucho más agradables para la caminata, para la bicicleta, ¿cierto? Para el uso de los ciclos. Lo que hablábamos antes, tienen que favorecer la permeabilidad. O sea que de alguna manera el pavimento que se construya, ¿cierto? Si es que van a incorporarlo, que sea permeable, que las soluciones permitan usar materiales reciclados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, y también obviamente tener referentes. Ustedes pueden buscar en las mitigaciones que hagan referentes internacionales, referentes nacionales, eh, lugares que les inspiren a decir cómo construir una diferencia y entregar valor a la ciudad. Porque no se trata solamente de resolver el conflicto. O sea, ustedes pueden resolver el conflicto de muchas maneras, poniendo un semáforo, un toro, pero eso genera un valor en la ciudad. ¿Qué hace que ese lugar sea después un lugar mucho más agradable para poder vivir en ese, para mejorar la calidad de vida? Que eso es lo que me imagino que queremos en la ciudad, ¿cierto? Mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, ¿es solamente reducir la congestión o es en verdad hacer que el lugar sea más agradable? Entonces, eso es sustentabilidad, es mucho más amplio, ¿se fijan? Y acá ustedes pueden ver referencias de parques, no sé, área urbana, mejora en el espacio público. Y ustedes pueden trabajar, obviamente, por capas el diseño. Una capa, por ejemplo, del río, una capa de las circulaciones, una capa sobre las circulaciones y el canal, ¿cierto? Una capa donde se va agregando la vialidad existente, no sé, temas de pendiente, geografía. Ustedes cada vez le agregan más capas. ¿Se fijan? Y es como si fuera en la tecnología BIM, ¿cierto? Donde ustedes van agregando información y va generándose una sola capa interesante donde todo se conecta, ¿cierto? Entonces yo puedo ir después analizando, prendiendo capas, apagando capas y entendiendo todo esto en un mismo documento, en una misma vista, por decirlo así. Y eso es interdisciplina, porque voy mezclando lógicas de paisajismo, lógicas de construcción, lógicas de transporte, movilidad, etcétera, geografía, ¿ya? Eso ustedes lo pueden ir comparando en un diseño. Y obviamente después se van a fijar si es que la ruta es accesible o no, si cumple los estándares, si es adecuada o no esa ciclovía, si se puede mejorar el diseño, ¿se fijan? Y cómo hacerla mucho más amigable con el medio. Y una vez que tengo ese diseño ya avanzado, me voy a la ejecución. Efectivamente, yo tengo que construirla. Entonces, ahí lo primero es cómo proteger lo que existe. Si yo voy a hacer una autopista, como en el caso acá de Santiago, en Cruce Oriente, tengo que de alguna manera remover árboles, tengo que remover vegetación, tengo que remover la tierra en el lugar. Entonces, ¿cómo hago que la mitigación que voy a implementar reduzca ese impacto? Entonces, no es llegar y hacer una carretera, obviamente. Hoy día hay técnicas de construcción mucho mejor que permiten esto en construcción subterráneo con diques, ¿cierto? Que tú ahí ah, ah, vas construyendo en subterráneo cada ciertos tramos, pero de alguna manera también tenemos que preocuparnos de lo que existe, ¿cierto? Del impacto, del levantar el polvo, ¿cierto? Que existe en el lugar por el movimiento de los camiones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y obviamente tengo que preocuparme de los materiales que voy sacando, todo lo que tenga que ver con los residuos, ¿cierto? ¿Dónde voy a dejar los residuos? ¿Dónde voy a dejar los elementos que no voy a utilizar? La tierra, ¿cierto? Que no voy a utilizar. ¿Dónde la dejo? ¿La tengo que compactar y la hago jardín en otro lugar? ¿O hago algo distinto? ¿O lo llevo a un botadero, ¿cierto? Pero entonces también voy a generar un impacto ahí. Entonces, ¿cómo hago que los proyectos también sean sustentables en ese sentido? Y obviamente, por cierto, voy a imaginarme la ciudad de otra perspectiva, ¿cierto? Este es el caso del Parque Bicentenario, donde la tierra que se removió para construir el parque se usó para generar unas lomas en el mismo parque y así tener una vista desde el parque hacia el Cerro San Cristóbal a la derecha de la pantalla, sin mirar la autopista que va por el borde. Entonces, generar de alguna manera un proyecto que sea autosustentable en ese sentido, desde el punto de vista ambiental, donde todo lo que yo remueva lo uso para el mismo proyecto.
Súper interesante, ¿se fijan? Entonces, eso es una movilidad urbana sustentable, ¿ya? Y obviamente, por ejemplo, pensar en algo que por el incendio no es lo mismo que vemos en esta foto, pero el jardín botánico, por ejemplo, en Viña, tiene esa idea de mantener lo natural, ¿cierto? Entonces, ¿cómo recoger eso, por ejemplo, para otros proyectos también, ¿cierto? Entonces, con árboles nativos, bueno, y otras cosas. Quienes han tenido la oportunidad de ir, pueden observar este tipo de imágenes, ¿cierto? Que de alguna manera se ven en estos lugares. Y por cierto, viene la mantención, ¿cierto? Entonces, la mantención es muy importante porque yo tengo que tener un control de lo que voy haciendo, ¿cierto? Entonces, la mantención es quién mantiene el lugar. Hoy día ya no es solamente quién construye, quién lo mantiene, ¿ya? Entonces, en la mantención tengo que preocuparme y involucrar a la comunidad. Eso es súper importante. La gente cuando se ve que está involucrada, cuida mucho más los espacios. Entonces, la pregunta, por ejemplo, para ustedes, cuando ustedes mitiguen en la entrega 2, ¿cómo van a involucrar a la comunidad? ¿Qué idea se les ocurre para involucrarla? ¿Cómo la van a hacer partícipe? ¿Se fijan? Entonces, involucrándola se protege mucho. Y obviamente generar un modelo de gestión detrás de lo que ustedes propongan. Por ejemplo, se va a capacitar a la comunidad no sé, con educación vial para hacer buen uso de la bicicleta, por ejemplo, o van a generar algunas huertas urbanas, por ejemplo, para vincular la ciclovía con espacio público y poder, no sé, que la comunidad pueda cultivar ahí algunas vegetales, por ejemplo. No sé, ¿se fijan cómo ustedes generan un impacto positivo a la ciudad con un modelo de gestión detrás? Ya, acá hay un ejemplo que ustedes pueden desarrollar, ¿cierto? Obviamente hay varias ideas que ustedes pueden desarrollar, pero la idea es poner en valor, ¿cierto?, este modelo de gestión como algo interesante de poder hacerse cargo de la mantención. Y por último, el último paso es la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿En base a qué? ¿Qué indicadores vamos a usar? Entonces, para eso es importante incorporar todos los manuales. Existen varios manuales en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y ahí yo les invito a que ustedes puedan conectarse a este enlace a csustentable.minbo.gov.cl y ahí encontrar naturalmente muchos manuales de construcción, de elementos urbanos sustentables, donde les pueda inspirar a ustedes en poder evaluar estos espacios, si están cumpliendo o no cierta normativa, si están cumpliendo algunas guías, ¿cierto? Si están cumpliendo con algunos indicadores. Y eso es muy importante tenerlo de referencia, ¿ya? Entonces, y obviamente usar tecnología. Muchos de ustedes ya saben usar la metodología BIM. Entonces, pueden usar harto de esto, ¿cierto? Para el proyecto. Eso lo pueden incorporar en algún momento, no necesariamente en esta entrega 2, pero pueden ponerlo conceptualmente, que podría ser algo beneficioso para la entrega 2 después de proponer entonces, obviamente, las mitigaciones, de que esto se evalúa en base a metodología BIM, por ejemplo. Y eso permite obviamente entender mucho mejor, con precisión, todas las capas que hablaba, ¿ya? Y por último, para terminar la clase hoy día y entrar a la etapa de preguntas y comentarios, si es que ustedes los tienen, quería proponerles una tarea voluntaria para que vayan aplicando esto que hemos dicho a sus proyectos, ¿cierto? A su entregados. Entonces, de forma voluntaria, durante esta semana, quienes quieran me pueden hacer envío de un avance de esta entrega 2 incorporando elementos de sustentabilidad, ¿ya? Quienes lo hagan, obviamente pueden tener unas décimas adicionales a la monota, ¿cierto? A la entrega 2. Y la idea es preguntarnos, por ejemplo, ¿qué elementos de sustentabilidad podríamos incorporar? ¿Ya? Entonces, la idea es que cada uno de ustedes en grupo también o individual, como ustedes prefieran, pueden enviar obviamente eso con las ventajas, desventajas, formas que permitan acercarse a la evaluación del impacto que generaría una mitigación que incorpore sustentabilidad. Y obviamente ustedes tienen que justificar la elección, porque están eligiendo esa mitigación que va a ayudar a la sustentabilidad y no otra. ¿Ya? Así que esta sería la clase de hoy. Espero que le haya gustado.
espero que les sirva, obviamente. Yo tengo esta clase grabada, entonces se la voy a enviar con un enlace. Y la idea es que el resto que nos queda un poco de clase, ustedes me hagan preguntas, comentarios, aprovechemos un poquito que estamos conectados y se puede grabar esto y les queda a ustedes para revisarlo con más detalle después como metodología. Así que eso sería por hoy. No sé si hay preguntas, comentarios, eh, dudas. ¿Alguien quisiera comentar algo por el chat? ¿Les parece bien la estrategia? ¿Les gusta la idea de que incorporen esto de sustentabilidad y puedan extender la entrega para el otro martes también? No sé qué les parece eso también. ¿Sí? ¿Alguien sí quisiera comentar algo más? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, si quieren lo dejamos hasta acá. Y quedo atento a lo que ustedes me envíen de voluntarios, ¿cierto? Voluntarias, que me envíen entonces la entrega número 2, un avance, pensando en la sustentabilidad. Quienes no quieran entregar la parte de sustentabilidad, eh, pueden entregarlo hoy día en la noche y no hay problema. Igual, obviamente, van a tener buena nota y les va a ir bien porque han sido buenas entregas las que ustedes han hecho. El video, como me preguntan por el chat, el video tiene una duración máxima de 15 minutos. ¿Ya? Acuérdense, 15 minutos como lo hicimos antes. ¿Ya? Ojalá no se pasen de eso para que no sea tan largo y así ayuden a ustedes a sintetizar. ¿Ya? Es parte del proceso también de síntesis, que no es menos. ¿Ya? Ideal que todos presenten, que todos participen dentro de un grupo también. ¿Ya? Sí, perfecto. Muy buena idea también, Nicolás. Se puede incluir en el diseño también. Obviamente, obviamente. Se puede incluir en el diseño, se puede incluir en la participación ciudadana, se puede incluir en la etapa de planificación también. Puede ser una parte, puede ser incorporado dentro de la etapa, ¿ya? Por ejemplo, con el uso de los materiales, se puede incorporar también, no sé, por ejemplo, con el diseño, que sea ojalá accesible. Ya eso está incorporando la sustentabilidad, ¿ya? Por ejemplo, si, no sé, ¿se acuerdan que poníamos un ejemplo de la ciclovía solar? Eso ya es sustentable, porque va a generar a medida que pasa el ciclista, genera energía para el mismo sistema, pues. Entonces, ya no necesitas poner iluminación conectada a una red eléctrica que funcione tal vez a carbón o otro material. La misma ciclovía al paso tocan con sensores, ¿cierto? Las ruedas, un sensor que produce de alguna manera, a través de diferencias de, de- de magnetismo, de otras cosas, genera obviamente energía, o puede ser solar a través del sol con placas, ¿cierto? O sea, hay varias formas de generar energía a partir del movimiento. Entonces también ahí también se puede generar algo de eso, ¿ya? Así que súper, súper buena, muy buena pregunta, Nicolás. Sí, no sé si alguien más quisiera comentar, preguntar, ¿cierto? Entonces, recuerden, hoy día pueden entregar, quienes quieran, no hay problema. Pueden agregar algunas cosas también, incluso si es que alcanzan de sustentabilidad, pero dejo abierto la posibilidad de entregar de aquí al otro martes quienes necesiten más tiempo para entregar. ¿Ok? Eso sería, eso sería por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a tener un taller de movilidad activa desde una perspectiva diferente. Así que también ahí les voy a enviar más información al navegador para que puedan participar. ¿Ok? Ya pues, los dejo entonces, las dejo entonces, que les vaya muy bien, que tengan Chao, una linda profe. tarde. Gracias por Chao, la clase. chao. No, gracias a ustedes. Nos vemos.